Regresamos aquí en Desde Lejos No Se Ve y ya está con nosotros nuestra invitada, está Silvia Augsburger. Bueno, es militante por los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, también es exdiputada, en ese caso sí por el Partido Socialista, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿cómo estás? Están? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, en primer lugar, nuestra convocatoria tenía también que ver con que hoy se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina, allá por el 15 de julio de 2010, y Silvia fue una de las autoras, ¿no?, del proyecto. Así es, en ese momento había dos proyectos con estado parlamentario, el que yo había iniciado, que ya se había presentado, era la tercera vez que lo presentábamos, los proyectos que no se tratan pierden estado parlamentario cada 2 años, esa era la tercera vez que lo representábamos, y estaba el de Vilma Ibarra, que a su vez Vilma presidía la Comisión de Legislación General y es la que le dio fuerte impulso al tratamiento de ambos proyectos, aun cuando todavía no había voluntad mayoritaria de que se trataran. ¿Recordás algo de ese momento? Yo recuerdo las cosas más polémicas, para serte sincero. Recuerdo los militantes antiderecho en general afuera del Congreso. Recuerdo dichos atroces cuando se iba a aprobar la ley, pero ¿recordás alguna cosa en particular, digamos, más interesante de la ley, que hoy es un hecho y parece indiscutible, ¿no? Pero en su momento generó una polémica? Sí, por supuesto. Bueno, tengo recuerdos hermosos, creo que ha sido la iniciativa más importante en la que estuve involucrada. Recuerdo los abrazos por la calle de personas homosexuales que en el momento del debate te conocían y te agradecían que se estuviera debatiendo y recuerdo cómo fue creciendo día a día el consenso social que finalmente empujó la ley, porque esa es la realidad, ¿no? El consenso social empujó la ley. Así que sí, recuerdo las invitaciones a los casamientos posteriores de personas que allá hacía mucho tiempo que conformaban familias y que, bueno, que habían decidido, una vez que se sancionó la ley, casarse como un acto más militante, ¿no? Claro. Porque, o sea, ya... Como una declaración de rebeldía. Sí, como decir, bueno, acá estamos, estas familias existieron siempre y recién ahora el Estado las está reconociendo. Pero creo que lo más importante de la ley fue que se tiró abajo la barrera para empezar a construir una sociedad sin discriminación, porque no creo que haya sido el derecho a casarse lo más importante para las personas del colectivo de la diversidad, que hoy llamamos de otro modo, en ese momento no. Y bueno, a partir de ese debate iniciamos un camino de un mundo mucho más inclusivo y Argentina fue pionera, porque pensemos que es el primer país de América Latina que aprueba el matrimonio igualitario y uno de los pocos países del mundo en ese momento que tenían ley para dar este derecho, ¿no? Y respecto ya a la actualidad, ¿no? Decíamos, 13 años de la aprobación de ese proyecto, lo decías recién, la consolidación de un derecho por ahí que no tiene que ver tanto con el hecho en sí de poder casarse, sino, bueno, de realmente dar una apertura a algo que ya en la negación parecía una estupidez que siga existiendo, ¿no? Pero digo, en la actualidad, ¿cómo crees que está la situación más en general de inclusión en términos laborales, en términos sociales y más en general, por ejemplo, como sociedad? Pienso uno de los pilares en donde tiene que empezar a debatirse más profundamente, como es la educación. Pienso en la ESI, pienso algunas cosas que parece haber alguna reticencia que por ser ley no necesariamente quiere decir que se aplique. ¿Cómo ves esa situación vos? Siempre hay que decir desde cuál es el punto desde donde miramos. Si pensamos cómo era el mundo en ese momento, hace 13 años, y cómo lo vemos hoy, ahí dimos un paso gigante. Que hoy estemos hablando incluso de personas que tienen identidad no binaria, era algo que en ese momento ni siquiera se nombraba, ni se sabía que existía, por decirlo así, lo mismo que la identidad trans. Así que dimos pasos gigantes con el debate de una ley, ¿no? Y desde otro punto de vista falta un montón para tener un mundo realmente inclusivo, donde la orientación sexual de las personas y donde la identidad sexual de las personas no tenga importancia para el Estado. O sea,
¿Qué es relevante para el Estado saber la orientación o la identidad de las personas, que solo es relevante para nuestras relaciones absolutamente afectivas, personales? O sea, Sí, hasta privadas, te diría en un punto. claro, privadas, no le interesa, es algo que no deberíamos ni preguntar ni preocuparnos. Y eso es, como vos bien decías, necesitamos darle un fuerte impulso a la educación sexual integral, que tiene obstáculos gigantescos. Acá en Santa Fe, por tercera o cuarta vez, el Senado de la provincia de Santa Fe volvió a dormir la media sanción que diputados ya aprobó como 3 o 4 veces para tener una ley provincial. Y si bien la ley nacional aprobada en el 2006 es de cumplimiento obligatorio, es decir, todos las niñas tienen derecho a recibir educación sexual integral desde que inician el ciclo formal de educación, hay obstáculos en la provincia de Santa Fe para llevarlo adelante. Vos sos Silvia, sos una referente del feminismo. ¿Qué proyectos, qué medidas hacen falta para erradicar la violencia machista y los femicidios? Si bien se avanzó en una interrupción involuntaria del embarazo, está la ley de los 1000 días, hay avances en ese aspecto, pero ¿qué falta todavía mejorar para erradicar la violencia machista? Sobre todo la igualdad en el ámbito privado, o sea, que se apruebe la ley de cuidados integrales, que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la Nación, que hay tantísimos proyectos que nunca se debatieron y que hace 2 años el Gobierno Nacional ha enviado un proyecto que se estuvo trabajando durante 1 año con todas las organizaciones del movimiento feminista. Digo igualdad en el ámbito privado porque aún con los enormes cambios que existen en las familias, todavía la responsabilidad del cuidado, tanto de las niñas como de las personas, de los adultos mayores, sigue recayendo en las mujeres. Y eso hace que, sobre todo las mujeres más humildes, más pobres, que no tienen la posibilidad de tercerizar esa tarea, estén excluidas de la posibilidad de cualquier actividad que se desarrolle en el ámbito público. Lo más elemental es trabajar. O sea, si yo tengo que cuidar a mis familiares mayores o a mis niñas, no puedo trabajar, porque tengo que hacer esa tarea. Y acá, y sobre todo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, no hay jardines públicos. No existen jardines públicos, existen una infraestructura muy elemental. ¿No hay guarderías en los lugares de trabajo? Yo no conozco, por lo menos. Bueno, no tengo un registro, quizás lo hay, pero... No lo hay. De hecho, hubo un fallo judicial. Los espacios de cuidado en las empresas y en las fábricas lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en el año 74, y nunca se cumplió. Y este año hubo un fallo judicial que obligó al Gobierno Nacional a reglamentar ese artículo y se tiene que poner en marcha y bueno, tiene que ser un reclamo de las convenciones colectivas cuando los gremios discuten las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Y una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por este programa. Este año se cumplen 40 años del inicio de la democracia. En ciertos aspectos se ha avanzado en muchos derechos sociales. Si hacemos una evaluación, ley de divorcio, patria potestad compartida, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción del embarazo. ¿Por qué crees que no se avanzó en otras cuestiones políticas, económicas, como que hay una deuda con la democracia? No sé si lo ves así. Sí, por supuesto, lo veo así, y hay cosas que estamos retrocediendo, ¿no? Hago un llamado para que el jueves estemos todos y todas en la calle para cuestionar lo que está pasando en Jujuy, que son todas acciones antidemocráticas, ¿no? No podemos tolerar una represión de esas características para que las personas se manifiesten a favor o en contra de las cosas que piensan, ¿no? Así que esa es una convocatoria democrática que tenemos que asumir todos y todas. Y creo que es una democracia joven. Quizás la reflexión en estos 40 años es que, bueno, que tenemos que pensar qué cosas
hemos hecho bien y qué cosas nos faltan. No desdramatizo, o sea, creo que es una democracia muy joven. Si repasamos la historia de nuestro país, hemos tenido interrupciones, golpes de Estado realmente muy, muy a menudo, y este es el primer periodo democrático más extenso, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que hacer un esfuerzo en un mundo donde se desiguala, donde se concentran la economía. Tendremos que hacer un esfuerzo para superar esa situación y trabajar por un mundo más igualitario, que empieza por las cuestiones más elementales, que es que las personas puedan comer y vivir dignamente, ¿no? Yo me pregunto una cosa, ¿no? Vos lo marcás y yo acuerdo, digo, obviamente, dictadura tras dictadura, ¿no? Una vez una persona me decía que en este país no es que no existe un sujeto transformador, sino que cada vez que hubo sujetos, digamos, como masa, ¿no?, que iban a transformar algo, hubo una dictadura, lo cual es verdad, ¿no?, que siempre intentó o desarmó finalmente eso. Pero la democracia, es verdad, cumple 40 años y a veces parece que algunos aparatos están intactos, ¿no? Pienso lo de Jujuy, es un gran ejemplo, porque se trata de gobernadores que vienen con relaciones con la dictadura, muchos de ellos. Pienso en otro caso Bussi y demás, se me viene en la cabeza, ¿no? Pienso Infran en Formosa, uno puede decir, ¿gobernó con la dictadura? No, pero pega en el palo, digamos, tiene 30 años en el gobierno y utilizan métodos que no tienen que ver con la democracia, por lo menos como lo que estaría planteado, ¿no? En el campo de la mujer, en el campo de las diversidades específicamente, hay un elemento que yo te quiero preguntar si todavía es un factor, o si lo es, y si todavía lo es, un factor determinante, que es la iglesia. Que acá en Rosario tiene una incidencia, que en Santa Fe tiene una incidencia, y que más en general en las provincias del norte y demás tiene. Yo soy de Formosa, pero lo conozco bastante bien algunas de las cosas, por eso puse el ejemplo de Infran. ¿Juega un rol? Sí, lo juega, por supuesto, lo juega y mucho, y uno lo sigue percibiendo. Bueno, en las leyes en las que estuvimos conversando lo jugó muy fuerte, y muchos senadores y diputados y diputadas se dejaban presionar por ese factor. Yo creo que hoy el mayor factor de presión es el económico, son las grandes corporaciones. Muchas veces desde el espacio político no tenemos la fuerza para poder confrontar con esos factores económicos. Por eso cuando elegimos, cuando votamos, cuando pensamos de qué lado estamos, tenemos que pensar cómo hacemos para poder vencer esa concentración económica, que es la que perfora el espacio político, y finalmente hay quienes desde la política defienden esos intereses. La otra vez hablaba con algunas mujeres del barrio Nuevo Alberdi y me contaban, situaciones de denuncias en caso de violencia de género y demás, y me contaban una cosa que quizás, uno siendo hombre no la vive, hay que ser sinceros, pero que muchas veces les toca ir a hacer una denuncia a ellas, a familiares, a gente cercana, y les toca estar afuera de una comisaría, haciendo cola o en lugares de denuncia, donde a veces el mismo maltratador está cerca, o pasando, o lo sabe, o le comentan y demás. ¿Cómo ves la política de género del gobierno de Perotti, por ejemplo, que cumplió un ciclo, que a través de la Secretaría, si se quiere, nacional, del Ministerio de la Mujer Nacional, parecía, o por lo menos había dicho que se iba a dar un nuevo impulso y demás? Y la verdad que cuando uno mira los datos, son atroces. De mujeres, por ejemplo, que denunciaron 33 veces a su pareja y no hay una intervención del Estado, o centros, digamos, momentáneos para ese pasaje donde uno tiene que irse con los hijos muchas veces y no tener que volver a su casa porque está en el mismo barrio donde está separado quien ejerce violencia, y no se cumple. ¿Vos qué balance haces de la Secretaría de Santa Fe y más en general en la Nacional también? El machismo atraviesa todas las organizaciones y todas las expresiones políticas. Lo que hemos avanzado lo hemos hecho desde los movimientos feministas, donde en general hay una enorme transversalidad y donde se prioriza la lucha por los derechos de las mujeres, a pesar de las enormes diferencias que quienes estamos allí tenemos entre compañeras. Que hoy exista un Ministerio de la Igualdad,
se llame como se llame, pero para defender los derechos de las mujeres a nivel nacional o a nivel provincial, es fruto de la fuerza del movimiento feminista. Si nosotras no seguimos en las calles, esos ministerios van a desaparecer, independientemente de que haya hoy expresiones de la derecha como Milei que en su plataforma está en los primeros lugares, claro. Así que yo creo que el feminismo tiene que seguir en las calles para garantizar hasta dónde hemos llegado y para seguir luchando para un mundo de mayor igualdad. Te quería preguntar un poco por tu labor parlamentaria. Fuiste diputada provincial, diputada nacional. ¿Qué diferencias y qué similitudes ves en el Congreso desde, cuando vos formabas parte del Congreso con la actual conformación? Digo en estos términos. Uno ve un Congreso más polarizado, que cada vez que hay un tratamiento de una ley, un sector del macrismo, del Frente de Todos, se va de ahí del Congreso, no hay tratamiento. Y yo veía que cuando vos eras diputada había espacios de centro izquierda, de centro, que por ahí acompañaban al oficialismo. ¿No crees que la grieta embruteció un poco, dificulta un poco el debate público, el debate político? Sí, por supuesto, dificulta fuertemente el funcionamiento de una institución del Estado que es una de las más poderosas, donde pueden expresarse aún las minorías, ¿no? Como es el Parlamento Nacional. A mí me tocó una etapa, yo fui diputada nacional entre el 2005 y el 2009, donde había una mayoría absoluta del espacio gobernante y por lo tanto imponía una agenda permanente de tratamiento donde había un funcionamiento muy, muy importante, ¿no? Funcionábamos todas las semanas. Pero bueno, es el juego de la democracia. Así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ciudadanas y ciudadanas, de interiorizarnos. Es un momento donde hay un enorme descreimiento a la política en general, independientemente de los espacios a donde adhiramos. La gente no se siente representada por quienes hemos ocupado espacios de representación y no siente que la política resuelva los problemas cotidianos. Y es esto lo que tenemos que volver a ganar. Si ganamos eso, si logramos esa confianza en la gente, vamos a ir resolviendo. Grieta hubo en todo momento, ¿no? Si uno piensa, ayer o anteayer leía el monumento que se ha inaugurado en un espacio de Naciones Unidas en relación al bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55. Pucha, si no había grieta en ese momento, donde por los avances del peronismo y una clase social ascendente que adquiría por primera vez derechos, y bueno, y pensemos que bombardearon la Plaza de Mayo a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, a veces el momento que vivimos nos parece como un momento terriblemente crítico. Hemos vivido momentos muy críticos tanto como las dictaduras, el 2001. Lo que yo creo que tenemos que recuperar es esa confianza de las personas, del ciudadano y de la ciudadana de a pie, como se dice. Es una frase media que denota mi edad, pero es así, para que podamos avanzar en las cosas que nos faltan y que son asignaturas pendientes de estos 40 años, ¿no? ¿Vos crees que hay un marcado descreimiento en la política? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Yo espero que mañana, por ejemplo, haya mucha gente que vaya a votar, que se exprese, bueno, hablábamos que recién vote de lo eso, que quiera, pero que se exprese. De que las encuestas dan bajo el nivel de... Bueno, lo de Corrientes fue impresionante, un ausentismo del 46%, fue como una cosa muy marcada, ¿no? Sí, yo hoy estaba repasando los números de la PASO, de la última PASO acá en Santa Fe, y voltó el 60% nada más. O sea, por eso el llamado es: vaya a votar, vayamos a votar, votemos lo que nos parezca, lo que pensemos que más va a ayudar al mundo que queremos construir, pero no dejemos pasar esta oportunidad. Quienes hemos vivido dictadura sabemos el valor que tiene nuestro voto en democracia, ¿no? Bien, Silvia, te agradecemos que hayas venido hasta acá un sábado previo a elecciones. Sabemos que
que ustedes tienen trabajo, a veces por veda electoral no se puede hablar mucho, ¿no? Pero sabemos que mañana tienen trabajo, igual que otras organizaciones políticas, así que te agradecemos que te hayas acercado hoy a la radio para charlar un poco sobre este aniversario, pero también más en general de temas que me parece que tienen que estar en agenda, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, mañana que el pueblo sepa votar. Bueno, ahí pasaba con nosotros Silvia Augsburger, decíamos, exdiputada, militante de los derechos de las diversidades, de las mujeres. Bueno, charlamos un poco de todo, algunas cuestiones que a veces se nos hacen difíciles a este tipo de programas donde bueno, hay una convocatoria masculina importante, pero que bueno, que creemos que también tiene que estar en la agenda de todos y de todas y no sectorizarlo de otra manera.